Hola, esta es la clase del sistema circulatorio. Lo primero que vamos a repasar son las funciones del sistema circulatorio. Primero, transportar nutrientes, ¿cierto? ¿De dónde provienen estos nutrientes? De los alimentos que consumimos y son digeridos por el sistema digestivo. Desechos que también, ¿cierto? Se producen al digerir la comida. Recuerden que los nutrientes van a ser absorbidos por el intestino delgado y los desechos van a ser después eliminados por el intestino grueso. Los gases respiratorios, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Distribuir el calor corporal y regularlo. ¿Cómo? El sistema sanguíneo, ¿cierto? Recorre todo el cuerpo. Cuando nosotros sentimos frío, aumenta la irrigación sanguínea, o sea, aumenta la velocidad por la cual corre la sangre por los vasos sanguíneos. Defender el organismo de la entrada de microbios o sustancias extrañas. El sistema circulatorio es el encargado del proceso de cicatrización. Por lo tanto, cierra todas esas heridas que rompen la piel y que permiten la entrada a microorganismos patógenos. Controlar hemorragias. El sistema circulatorio, como pueden ver en esta fotografía, recorre todo el cuerpo. Su principal órgano es el corazón, que ya vamos a ver en detalle. En el centro están las arterias, que las arterias son más gruesas y como pueden ver en esta fotografía se ubican en el centro del tronco, en el centro de las extremidades inferiores y en las extremidades superiores igualmente se encuentran en el centro del cuerpo porque son protegidas por los músculos y por la grasa que las rodea. Las venas, ¿cierto? Son más delgadas y están conectadas con los órganos y distribuyen la sangre por todo el cuerpo. Y los capilares que están por toda nuestra piel irrigando constantemente de sangre. Recuerden que la sangre lleva oxígeno a todas las células del cuerpo y retira todos los desechos y dióxido de carbono que producen estas células al funcionar. El corazón, en primer lugar, hay que tener claro que tiene 4 cámaras, que son la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, las aurículas son las cámaras superiores, tienen paredes delgadas, su función es recibir sangre desde las venas y después pasarla a los ventrículos. Los ventrículos son cavidades inferiores, más musculosas, su función es expulsar la sangre por las arterias aorta y pulmonar. Aquí tenemos otra ilustración sobre el corazón. Recuerden que el corazón, ¿cierto?, tiene latidos rítmicos y constantes que hacen circular la sangre a través de los vasos sanguíneos hacia todos los tejidos y órganos del cuerpo. Ya dijimos que tenía, ¿cierto?, 4 cavidades. Cada aurícula se comunica con el ventrículo del mismo lado a través de una válvula que regula el paso de la sangre de una cavidad a otra. Recordar que tenemos la sístole, es la fase en la que el corazón se contrae y expulsa la sangre desde los ventrículos hacia el cuerpo a través de las arterias aorta y pulmonar. Diástole, cuando el corazón se relaja, es la fase en que el corazón, ¿cierto?, que es un músculo, se relaja, la sangre ingresa por las venas cava y pulmonares y se almacena por unos instantes en las aurículas y ventrículos. Los vasos sanguíneos. Tenemos 3 tipos de vasos sanguíneos que vamos a estudiar: las arterias, las venas y los capilares. Estos conductos transportan entonces la sangre hacia todo el cuerpo. Las venas, que en este ejemplo están, ¿cierto?, a la derecha, conducen la sangre desde los capilares hacia el corazón. Poseen válvulas distribuidas regularmente en toda la extensión del cuerpo y estas válvulas impiden el retroceso de la sangre y favorecen su llegada al corazón. La sangre pasa por los capilares, por las vénulas y por las venas, que se vuelven más gruesas a medida que se acercan al corazón. Los capilares son los más delgados de los 3, ¿cierto?
Y estos vasos sanguíneos comunican las arterias con las venas. Su función es el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Recuerden que vimos intercambio gaseoso en sistema respiratorio y que los alvéolos están rodeados por capilares que son tan finos que el oxígeno y el dióxido de carbono pueden pasar a través de sus paredes. Y las arterias son vasos sanguíneos de paredes gruesas, conducen la sangre desde el corazón hacia todos los lugares del cuerpo. A medida que las arterias se acercan a los tejidos y órganos, se vuelven más delgadas, formando las arteriolas, las que se comunican con los capilares. Aquí está resumido, ¿cierto?, la información que acabo de explicar. Entonces, las arterias conducen sangre desde el corazón a todos los órganos. Las venas son los tubos por los cuales regresa la sangre del cuerpo al corazón. Y los vasos capilares riegan directamente órganos, ¿cierto? Y establecen esta comunicación entre arterias y venas. Ya repasamos, ¿cierto?, los latidos cardíacos, que es la contracción, ¿cierto?, y relajación del corazón, la sístole y la diástole. Tenemos dos circuitos. El pulmonar, donde la sangre deja el dióxido de carbono en los alvéolos y se carga de oxígeno. Este es el intercambio gaseoso que vimos en el sistema respiratorio. Y el otro circuito es el general, donde la sangre reparte oxígeno a todo el cuerpo y también reparte nutrientes que provienen de los alimentos y de lo que vimos en el sistema. Los nutrientes que llegan del sistema digestivo, el oxígeno que llega desde el sistema respiratorio es transportado por la sangre. ¿Qué es la sangre? Es un tejido, en primer lugar, formado por varias células. Contiene agua, sustancias disueltas, y vamos a ver en detalle qué células la componen. Están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que hay muchos tipos, y las plaquetas. Vamos a ver en detalle eso. Aquí tenemos una representación, ¿cierto?, de los tres tipos de células sanguíneas. Esta célula grande y roja representa a los glóbulos rojos. Esta célula representa a los glóbulos blancos y estas pequeñas a las plaquetas. Y esto, ¿cierto?, las paredes de un vaso sanguíneo. En primer lugar, los glóbulos rojos son células sanguíneas más abundantes en el cuerpo humano. Transportan oxígeno. Recuerden que la hemoglobina es la molécula que transporta oxígeno y dan a la sangre su color rojo característico. No olvidar, ¿cierto?, que por ejemplo cuando se fuma, en vez de transportar oxígeno, ¿qué transporta? Monóxido de carbono, que provoca que los tejidos, ¿cierto?, no aprovechen su metabolismo al máximo. Glóbulos blancos. Tienen distintas formas los glóbulos blancos, ¿ya?, dependiendo de sus características. Y los glóbulos blancos participan en la defensa del organismo frente a enfermedades. A eso se debe que tengan todas estas formas tan diferentes. Las plaquetas son trozos de células que hacen que se formen coágulos, los que bloquean los vasos sanguíneos cuando se producen heridas. A este proceso se llama coagulación, que lo vamos a ver inmediatamente. Cuando una lesión ocasiona una rotura en la pared del vaso sanguíneo, las plaquetas se activan, cambian de forma. De redondeada pasan a una forma espinosa que hace que se adhieran entre sí a la pared rota del vaso y empiezan a taponar la grieta que se arma. También interaccionan con las proteínas de la sangre para formar la fibrina. Las hebras de fibrina forman una red que atrapa las plaquetas y otras células sanguíneas, produciendo así un tapón plaquetario, como se forma en esta imagen. Entonces, ¿cómo se vería eso en un microscopio óptico? Así. Aquí vemos a neutrófilos, que es un tipo de glóbulo blanco, y vemos a las plaquetas, ¿cierto?, que comienzan a rodearla para formar una
costra, que va a permitir reparar, ¿cierto?, la pared lesionada. Aquí sale la fotografía de lo que acabo de mostrar. Entonces, se rompe el vaso sanguíneo y las plaquetas cambian de forma, como pueden ver acá, y van a formar redes de fibrina, que es lo que va a formar finalmente lo que nosotros conocemos comúnmente como costra. Cualquier consulta, no duden en escribirme, realicen sus preguntas con confianza, lean las preguntas con calma, analicen su texto escolar, apóyense con los videos y cuídense mucho. Que estén bien.